Ahora para el cierre nos toca la presentación a nosotros, que es lo que estamos haciendo desde Argentina. Les voy a compartir pantalla. Bueno, básicamente no es novedad lo que veníamos hablando y ya se comentó en los expositores anteriores, el impacto que ha tenido la pandemia en la planificación que se venía haciendo del censo. Esto nos obligó claramente a empezar a implementar nuevas herramientas, buscar nuevas alternativas, tendientes a una problemática que ya se venía dando naturalmente. Creo que Antonio lo hablaba al principio sobre la participación de la población en los censos, que ya venía siendo un tema a tener en consideración. Con el surgimiento de la pandemia, esto claramente puede ser una problemática que vaya creciendo. Con lo cual nos obliga a buscar instrumentos que quizás no veníamos utilizando, a usarlos con mayor intensidad o generarlos. En este caso, para Argentina, esto fue la creación de un censo digital, una posibilidad de hacer un autoempadronamiento digital, lo que nosotros llamamos el iCenso. La idea justamente es la combinación entre los operativos de campo, que necesariamente vamos a llevar adelante y tenemos que tener por las características y la historia argentina, pero lo podemos complementar con el autoempadronamiento, que lo vemos como una herramienta para que la población pueda participar más masivamente en los censos. Esto obviamente se le puede sumar algunas otras herramientas como los call centers para hacer el autoempadronamiento telefónico también, es una de las herramientas que estamos previendo. Y uno de los grandes temas que la pandemia trajo y aceleró los tiempos fue justamente la utilización de los registros administrativos. Nosotros estamos con un equipo, estamos trabajando con dos equipos, si se quiere, en paralelo, uno sobre los operativos de campo, propiamente dicho, el barrido territorial, y la implementación del iCenso, y otro equipo que estamos trabajando en los registros administrativos y la puesta en marcha de lo que puede ser hacia adelante censos con registros administrativos como eje central. Claramente la idea de esto tiene que ver con cómo vamos utilizando esa gran cantidad. Argentina tiene gran cantidad de información en sus registros administrativos. Lo que falta de esa información es cómo la homogenizamos y cómo lo utilizamos justamente para poder llegar a tener hacia adelante censos basados mucho más en registros administrativos, que creo que de ninguna manera sustituirán los trabajos de campo, los barridos territoriales, pero sí pueden ser una fuente de información muy relevante. El objetivo para este censo justamente es cómo combinamos el barrido tradicional de campo con las herramientas digitales que estamos incorporando, con los registros administrativos que en esta primera instancia seguramente nos servirán de validaciones hacia los relevamientos que hagamos y hacia adelante la posibilidad de transformarse en la fuente de información primaria. Hoy en esta primera etapa, en el censo de esta ronda, los utilizaremos a modos de validaciones. Para eso, uno de los ejes centrales que se viene trabajando es en el archivo de domicilio, el ADRA, que la idea es que este archivo de domicilio sea actualizado permanentemente. Esto nos dio origen a que podamos generar lo que nosotros llamamos un precenso de viviendas, que ahora se los voy a mostrar muy rápidamente. Con esa incorporación, justamente, la idea es tratar de combinar mucho mejor los registros administrativos, los operativos de campo, con las herramientas digitales. Todos estamos encaminados hacia nuevas herramientas y nuevas formas de relevamiento. De vuelta a lo que les decía, el iCenso va a ser una de las patas del censo. Claramente, Argentina en esto no tiene historia, va a ser la primera vez que Argentina aplique un formulario de estas características en línea, con lo cual obviamente lo estamos probando, estamos en distintas pruebas pilotos para ver cómo es el funcionamiento y las características que tenemos que tener en consideración, y obviamente será una herramienta
que se irá expandiendo. Posiblemente en el contexto de la pandemia, producto posiblemente de los miedos, de ver el estado de las pandemias, de los protocolos que apliquemos en materia de seguridad para los censistas y para los censados también. Seguramente el censo puede ser una herramienta que tenga cierta aceptación, pero lo cierto es que Argentina todavía no lo ha hecho, con lo cual lo vamos a estar viendo en la práctica cuál es el impacto que está teniendo. Uno de los temas fundamentales que yo les decía tenía que ver con el archivo de domicilios. Ese archivo de domicilios que dio origen al precenso de viviendas, una de las claves para nosotros, que es lo que estamos trabajando con este equipo adicional que armamos, es cómo hacemos para combinar el archivo de domicilios que creó el INDEC, que hizo a través de un barrido territorial en todo el país, que generó este precenso de viviendas, cómo lo combinamos con los domicilios de los distintos entes o las distintas empresas de servicios públicos, como por ejemplo decía recién Diego en el caso de Uruguay, que lo estaban utilizando. Tenemos una diferencia entre la forma de denominación de las calles, la forma de la identificación de las viviendas, hasta la forma de identificación de los lados de manzana. Esto para nosotros, el trabajo de poder homogeneizar esos registros, homogeneizar o tener, si se quiere, traductores entre las distintas direcciones, nos va a permitir trabajar mucho más con registros administrativos y no perder algo que decía José Antonio, que era el máximo detalle que se pueda a nivel territorial con la expresión mínima que se pueda dar. Eso es parte del objetivo. Yo voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir el precenso de viviendas para que vean qué es lo que estamos hablando. Este básicamente es el mapa del precenso de viviendas, donde ustedes cuando se van yendo a lo largo de todas las provincias del país, van viendo las características habitacionales, si son viviendas particulares, colectivas, si son tipo casa o departamentos, y esto ustedes pueden ir haciendo al detalle y pueden ir bajando hasta por radio censal también las mismas características. Los tipos de viviendas, tipos de casa, esto claramente es un insumo absolutamente central para lo que es la planificación del barrido territorial que tenemos que hacer en el censo, pero también es lo que nos va a permitir hacia adelante, cuando logremos la unificación de estas direcciones, utilizar los registros administrativos y poder identificarlos geográficamente también, poderlos caracterizar en la mínima expresión que querramos darle. Este es parte del trabajo que venimos realizando, que tiene que ver con este salto innovativo que hemos hecho en materia del precenso de viviendas y este trabajo que se abre no solo por parte de INDEC, sino con el resto de los organismos que de alguna manera tienen archivos de domicilio. Un caso muy concreto es el Correo Argentino. ¿Cómo hacemos para homogeneizar estas bases que nos permitan tener mayor grado de detalle? Como les decía, el operativo del censo va a ser un operativo que obviamente va a ser con un diseño responsive, que esto significa que se va a poder completar desde una PC, desde una tablet, desde un celular. Va a ser vinculado con el archivo de domicilios, el ADRA o el precenso de viviendas, con el objetivo de poder identificar de forma muy clara la unidad geográfica, que para nosotros es uno de los ejes centrales para poder hacer la vinculación entre los datos censales y el territorio y cómo lo marcamos de vuelta, en la más mínima expresión que va a llegar hasta por radio censal. Obviamente este censo lo vamos a dejar abierto por un par de meses antes del día del censo. Va a estar en principio en localidades de más de 2.000 habitantes habilitado. Esto estamos terminando de estudiarlo, pero las localidades de más de 2.000 habitantes
es lo que hasta ahora nos está asegurando la correcta validación de la unidad geográfica de las viviendas. Por eso estamos apuntando hacia ahí. Obviamente hay algunos operativos que necesariamente tienen que ser operativos presenciales, que no le vamos a poder poner a disposición el ICENSO, como en asentamientos, es uno de los temas que tenemos que trabajar necesariamente de forma presencial, pero la idea es justamente ir actualizando e ir tendiendo a este tipo de herramientas. Los grandes avances que hemos tenido en materia de este censo, y es lo que nos marca la agenda hacia adelante de los futuros censos, que pretendemos que este censo sea la última vez que realizamos un censo de estas características, con estos operativos, si se quiere, tradicionales. Tiene que ver con, de vuelta, el archivo de domicilios, el precenso de viviendas que se ha puesto público, y este archivo de viviendas, la idea es, cuando logremos combinar con la homogenización de los domicilios, la idea va a ser que esto sea una actualización permanente, que no sea que lo hagamos cada 10 años, sino con la utilización de los registros administrativos podamos ir actualizando de forma continua este precenso de viviendas, y en todo caso, cada 10 años poder hacer calibraciones utilizando las distintas herramientas que hay. Obviamente en esta creación del archivo de domicilio se utilizaron, además del barrido territorial, se utilizaron imágenes satelitales, se utilizaron en algunos lugares, algunas regiones, hemos utilizado drones para poder hacer el correcto conteo de todas las viviendas. Vamos a estar, como les decía, con las pruebas piloto, que vamos a testear cómo justamente el aplicativo del ICENSO se linkea con el archivo de domicilio, cómo podemos asegurar la unidad geográfica, más allá de analizar la calidad de las respuestas que tengamos de los operativos ICENSO. Hemos hecho ya las pruebas pilotos en lo que se refiere al barrido territorial. De estas pruebas pilotos nos han servido para el diseño conceptual de los formularios, que obviamente esos diseños conceptuales estamos adaptando, no las preguntas son exactamente las mismas, quizás estamos adaptando algunas palabras o la forma en que se realiza la pregunta, siempre y cuando quede muy claro que no se cambia el significado de la pregunta, para que sea más amigable cuando uno lo autorresponde, lo hace en línea, pero la clave justamente va a ser eso, cómo generamos esas modificaciones, pero que de ninguna manera pueda llevar a confusión y que terminemos con preguntas del ICENSO que puedan ser interpretadas distintas a las preguntas que tenemos en el papel. Obviamente las preguntas, los relevamientos que sean en papel, va a ser esto Argentina ya tiene historia en la utilización de los escáneres y las capturas, la lectura inteligente de los datos. Esto nos va a permitir una aceleración en materia de la divulgación de los datos, obviamente con un fuerte sistema de gestión que hemos desarrollado para el seguimiento del operativo censal. Capacitación, que vamos a ir a un esquema virtual, seguramente tengamos hacia los días anteriores al censo quizás un repaso de cómo hacer la lectura de los mapas censales para los censistas, que posiblemente pueda ser presencial, pero la capacitación va a ser en una estructura virtual, donde básicamente eso nos va a permitir también una correcta evaluación. Primero, una homogenización de la información que estamos transmitiendo, que todo el mundo tenga la misma información y la misma capacidad, y tengamos una forma de testeo a través de las herramientas virtuales sobre el grado de comprensión de la capacitación, y si hace falta reforzar en algunos censistas, haga falta reforzar algunos conceptos para asegurar la cobertura y para asegurar la calidad de
del relevamiento de las variables que en definitiva tengamos que hacer presencialmente. Obviamente en todo esto la estrategia de comunicación y la estrategia de difusión que hagamos son claves. En esto es clave desde el punto de vista de cómo explicamos la incorporación también de algunas variables como identidad de género. Estamos incorporando la autopercepción como una novedad dentro del censo, cómo la podemos transmitir, cómo podemos incentivar a que se responda, cómo podemos llevar tranquilidad sobre la confidencialidad de los datos, sobre todo porque estamos por primera vez incorporando el Documento Nacional de Identidad, que es otra de las grandes novedades, que para nosotros es fundamental si queremos trabajar posteriormente con los registros administrativos, ya sea para la validación de los datos censales que hagamos en los distintos relevamientos, ya sea online o presencial, como los trabajos que hagamos hacia adelante si tendemos a un censo que esté basado principalmente en registros administrativos. De vuelta, en el caso argentino nosotros no vemos como opción solo tenerlos operativos en registros administrativos, pensando ya futuro, vemos una combinación entre encuestas continuas, operativos censales, que obviamente lo que nos va a permitir los registros es que esos operativos censales sean posiblemente con formularios mucho más cortos que los que tenemos ahora. Hoy los cuestionarios que estamos poniendo, que estamos saliendo a relevar, son cuestionarios todavía que son largos, que llevan una cantidad de tiempo, que posiblemente eso también haga que sea más difícil lograr convencer a la población de la participación, pero con la estrategia de comunicación, la estrategia de difusión, creemos que eso claramente lo vamos a ir solucionando. La estrategia de comunicación va a estar separada en todo lo que tenga que ver con el ICENSO, como lo que sea con el barrido territorial. Vamos a tener el barrido territorial completo, donde seguramente nos servirá para testear las respuestas que hemos tenido también del ICENSO. Estas son formas que estamos utilizando para chequear la calidad de los datos que vamos a recibir por las distintas formas de completamiento del censo, que es lo que nos va a permitir testearlo en el operativo masivo, cosa de que hacia adelante tengamos ya certezas mucho más grandes sobre los movimientos que vayamos haciendo en toda la utilización de registros y herramientas digitales. El camino que se ha iniciado ha sido un camino que, como se decía anteriormente en las primeras presentaciones, es un camino que ya no tiene vuelta atrás, es un camino que el mundo va tendiendo a la utilización cada vez más de registros y las herramientas digitales. La clave es cómo aseguramos que ese camino tenga la robustez de los datos, tenga la calidad de los datos que pretendemos en un censo. Necesitamos necesariamente dar también estos pasos porque la población va cambiando, los intereses de la población van cambiando, las herramientas que están habituada a la población utilizar van cambiando y sobre todo va cambiando la voluntad, las participaciones en operativos censales o en operativos estadísticos que sean de magnitudes grandes. Entonces, todo el trabajo que hagamos en materia de dar otras herramientas para que se pueda completar, claramente es lo que ya está instalado y lo que hacia adelante va a poder seguir siendo el camino a marcar. La vinculación de la información estadística y lo geoespacial para nosotros es un eje absolutamente central. Es justamente este trabajo que les estábamos contando que estamos haciendo con los distintos equipos de trabajo y lo que nos va a permitir también después poder tener un registro estadístico poblacional que podamos hacer una vinculación geoespacial también. Entonces podamos asegurar la cobertura, podamos asegurar la información a la mínima expresión geográfica que podamos dar, y ese es el camino que estamos trazando, ese es el camino que estamos transitando
con las dificultades obviamente que nos trae la pandemia, pero convencidos de que este es el rumbo al cual hay que tender y sobre el cual vamos a tener que trabajar. Obviamente para nosotros el trabajo con las distintas ONGs y los distintos organismos internacionales es absolutamente central, porque todos estos cambios no son menores y hay que validarlos, hay que ver bien sus metodologías. Que Argentina haya cambiado de tener un censo en un solo día a tener un censo donde podamos tener un aplicativo de licencio abierto algunos meses con anterioridad, hace que preguntas como la gente que está habitando en esa vivienda la noche anterior del censo, la tengamos que cambiar por la pregunta de dónde vive habitualmente. Esos cambios metodológicos son los que se han testeado, los que venimos trabajando y los que hay que asegurarse hacia adelante de que cada uno de los cambios que hagamos sean cambios que tengan los sustentos metodológicos y sean los cambios que nos aseguren que cada vez podamos darle más y mejor información a la población y obviamente con la optimización de los recursos y las inversiones que haya que hacer para todos estos operativos. Así que muchas gracias, les agradezco muchísimo a todos los panelistas que han participado. Para nosotros, de vuelta, es sumamente importante que hagamos estos intercambios, nos enriquece a todos y nos hace crecer al sistema estadístico, nos hace crecer y tener ganas de encarar también nuevos desafíos, ¿no? Que en definitiva es lo que significa todo esto que hacemos diariamente, es encarar nuevos desafíos y nuevas formas de poder llevarle a la población, como les decía antes, más y mejor información. Así que muchas gracias y espero que nos podamos ver próximamente. Saludos particulares a Antonio, Sabrina, José Antonio también, por la participación de ustedes. Al resto de los directores de la ZONE, nos vemos en un rato ahora en la reunión de la RES, que lo hacemos por otro canal. En 15 minutos seguramente nos estemos juntando en la reunión de la RES los países del Mercosur. Así que nuevamente muchas gracias a todos por la participación y en particular a todas las personas que fueron siguiendo estas discusiones a través del canal de YouTube. Les agradecemos, tengan un excelente día y sobre todo cuídense en este contexto de pandemia, ustedes y sus familias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, saludos.